Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a explicarles en qué consiste este documento. El documento que estamos apreciando tiene como título Metodología de impacto en el negocio, ¿no? Dentro del contexto eh, del sistema de gestión de continuidad del negocio, ¿no? Eh, Basado en los requisitos de la ISO 22301, ¿no? Bien, muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda. Soy ingeniero de sistemas con maestría en gerencia en tecnología de la información. Actualmente estoy cursando una maestría en ciberseguridad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también un programa en ciberseguridad en Cibertech. Bien. Eh, Muy bien, entonces vamos a proceder a explicar el documento. Si alguien desea el documento con información, obviamente dentro del nicho de vuestra empresa, tiene un precio de $50. Si alguien desea todo el paquete de documentos, tiene un precio de $500, pero estamos de oferta y estamos ofreciendo a $400. Muy bien. Y pueden pagar en cuotas, eso es lo más importante, pueden pagar en cuotas, muy bien. También formamos a profesionales, ¿no? Para que sean líderes e implementadores en sistemas de gestión de continuidad de negocio, en sistemas de gestión de seguridad de información y otras normas asociadas a la ciberseguridad, muy bien. Entonces voy a proceder a explicar, muy bien. Si alguien desea el voucher también para líder implementador en ISO 22301, cuesta $100, muy bien, y puede pagarlo en dos cuotas. Muy bien, entonces voy a explicar. Muy bien, el objetivo principal del documento, Metodología para el análisis del impacto en el negocio, es establecer cómo la organización debe de evaluar, ¿no?, las consecuencias de una interrupción de sus actividades, ¿no?, para luego definir qué debe recuperarse primero, ¿no?, y en cuánto tiempo. Muy bien. El documento lo expresa directamente así, o sea que busque evaluar los impactos de la interrupción de las actividades, ¿no?, y determinar las prioridades y objetivos de continuidad y recuperación. Muy bien. En términos sencillos, el documento responde principalmente a varias preguntas. Por ejemplo, el documento responde a ¿qué actividades son críticas para la organización? Otra pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa si una actividad se interrumpe? Otra podría ser, ¿qué impacto tendría esa interrupción? Muy bien. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar interrumpida una actividad? Otra pregunta, ¿qué recursos necesitamos para recuperarla? Otra pregunta, ¿qué actividades debemos de recuperar primero, ¿no? Y una última pregunta también podría ser, por ejemplo, ¿qué dependencias tenemos de terceros y de los datos? Entonces, la metodología contempla, ¿no?, entre otros aspectos, la identificación de actividades, impactos de incidentes disruptivos, ¿no? Determinación de la MAO, ¿no? MAO es introducción máxima aceptable, la cantidad de trabajo, los recursos de recuperación, la dependencia de terceros, pérdida máxima de datos, etcétera. Muy bien. Entonces, el documento, de manera resumida, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, es justamente determinar el impacto, ¿no?, que tendría una interrupción sobre las actividades de la organización y establecer las prioridades, los tiempos y los recursos necesarios para garantizar su continuidad y su recuperación. Muy bien. Eh, Además, el documento indica, ¿no?, que el análisis se aplica a todo el alcance del sistema de gestión de continuidad del negocio, comúnmente llamado SGCN, y a las actividades que sustentan los productos y servicios de la organización. Entonces, en la ISO 22301, este documento es fundamental porque convierte el análisis de impacto, el famoso VIA, en una metodología estructurada, ¿no?, para saber qué procesos son críticos y qué tan rápido deben de recuperarse. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora voy a explicar todo el documento. Muy bien. La agenda que estamos apreciando, o sea, la agenda del documento está estructurado alrededor de la metodología para el análisis de impacto en el negocio, vía dentro del sistema de gestión de continuidad de negocio, SGCN. Muy bien. Por ejemplo, el punto número uno, objetivo, alcance y usuarios, ¿no? Ahí tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué busca este punto? Aquí se define para qué existe la metodología, dónde se aplica, quién debe utilizarlo. Entonces, el documento establece que el objetivo es justamente evaluar los impactos que produciría, ¿no?, la interrupción de las actividades de la organización y con base a ello determinar las prioridades y objetivos de continuidad y recuperación. Muy bien. ¿Qué significa en la práctica esto? Por ejemplo, no imaginemos una universidad, ¿no?, con diferentes procesos. Por ejemplo, el proceso de estudiantes, sistema académico, pago de pensiones, plataforma virtual, correo institucional. Entonces, el guía busca determinar qué ocurre si cada una de estas actividades deja de funcionar.
Acá hay una pregunta clave. Por ejemplo, ¿qué actividades no podemos permitir que permanezca mucho tiempo interrumpida? Entonces, el alcance comprende justamente las actividades que sustentan los productos y los servicios de la organización. Muy bien. En el punto 2 es documentos de referencia. Aquí se identifican todos los documentos que sirven como base normativa y organizacional para realizar el BIM. El documento menciona, por ejemplo, la ISO 22301, específicamente los puntos 8.2.1 y 8.2.2. También otro documento de referencia es la política de continuidad de negocio, otro documento es la estrategia de continuidad de negocio, otro un documento de referencia son los requisitos legales, normativos, contractuales, ¿no? Y otros asociados a la 22.301. ¿Por qué es importante? Porque el vía no se realiza de manera aislada, debe estar alineado con la ISO 22301, con la política de continuidad de negocio, con la estrategia de continuidad de negocio, con el vía, ¿no? Etcétera. Muy bien. En el punto número 3 es justamente, ese es el corazón del documento, ¿no? Tiene como título la metodología para el análisis del impacto en el negocio. Este es el corazón del documento, ¿bien? Y aquí se explica cómo se realiza el vía paso a paso. El documento divide esta metodología en varios subpuntos. Tenemos el subpunto 3.1 que es organización. Primero hay que determinar quién realizará y coordinará el vía. El documento indica que se utilizarán cuestionarios sobre el análisis de impactos en el negocio. Existe un responsable que coordina el proceso. Los responsables de cada actividad realizan el análisis correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos una actividad de proceso de matrícula ¿no? Es la matrícula en sí. Ahí hay un jefe de registro, es un responsable. Con respecto al proceso de pagos, hay un responsable, jefe de finanzas. Con respecto a la plataforma habitual, también hay un jefe de TI como responsable. En recursos humanos también no hay un jefe de recursos humanos. Entonces, cada responsable conoce mejor qué necesita su actividad, ¿no? Y para funcionar y qué consecuencias tendría que se interrumpa. Además, el documento señala que el vía, ¿no? Se realiza después de la evaluación de los riesgos. Bien, bien. ¿Para qué? Para aprovechar la información obtenida sobre los recursos necesarios. Muy bien. El 3.2, identificación de actividades. ¿De qué trata? Bueno, acá se determina qué actividades de la organización deben analizarse. Aquí la pregunta es justamente qué hace la organización, ¿no? Para entregar sus productos o servicios. Por ejemplo, el proceso de gestión académica, las actividades, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, registrar estudiantes, matricular estudiantes, registrar notas, emitir certificados, gestionar horarios. Y cada actividad posteriormente se evalúa, ¿no? Desde el punto de vista de la continuidad. ¿No? El 3.3 justamente es impactos del incidente disruptivo. Ahora viene una de las partes más importantes. Aquí se analiza qué ocurre si esta actividad deja de funcionar. No solamente se analiza el impacto económico, puede existir impacto financiero, impacto operacional, impacto legal, impacto regulatorio, impacto reputacional, ¿no? Impacto en clientes, usuarios, impactos en otras actividades de la organización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una plataforma de matrícula deja de funcionar, de 0 a 4 horas causan molestias y retrasos. En un día, acumulación de solicitudes. En 3 días, estudiantes que no pueden matricularse. Y en una semana, posiblemente afectación académica, contractual y reputacional. Por eso el impacto puede incrementarse conforme aumente el tiempo de interrupción. Muy bien. El 3.4 habla de determinación de la introducción máxima aceptable, comúnmente llamado MAO por sus siglas en inglés. Muy bien, acá la pregunta fundamental es, ¿cuál es el máximo tiempo que podemos soportar que una actividad permanezca ininterrumpida antes de que las consecuencias sean inaceptables, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de pago, el MAO igual 24 horas. O sea, esto significa que la organización determina que no puede permitir que el sistema permanezca inoperativa más allá de ese límite sin que el impacto sea inaceptable. Muy bien. Es importante diferenciar el MAO, que es diferente al RTO. El MAO representa el límite máximo tolerable de la interrupción. El RTO es el objetivo de tiempo para recuperar una actividad. ¿Muy bien? Por ejemplo, el MAO igual 24 horas, el RTO igual 8 horas. ¿Qué significa? Que la organización tiene hasta 24 horas antes de llegar al límite inaceptable, pero establece como objetivo recuperar el negocio en 8 horas. ¿Muy bien? El 3.5 es cantidad de trabajo. Aquí se determina cuánto trabaja, o mejor dicho, cuánto trabajo se acumularía durante la introducción. Ejemplo, ¿no? 1.000 solicitudes por día, se queda interrumpido durante 3 días, ¿no? Entonces, eso hace un promedio de 1.000 por 3, 3.000 solicitudes acumuladas. Entonces, cuando se recupere el servicio, no basta con volver a encender el sistema. ¿Muy bien? Entonces, hay que preguntarnos, ¿no? O hay que preguntarse, ¿tenemos capacidad para procesar todo el trabajo acumulado? Entonces, esto es importante, ¿no? Para dimensionar la recuperación. Muy bien. El 3.6 es recursos necesarios para la recuperación. ¿De qué trata? Bueno, acá se determina qué necesitamos para recuperar la actividad.
Por ejemplo, personal, sistemas, servidores, aplicaciones, equipos, comunicaciones, instalaciones, información, proveedores, servicios tecnológicos, etcétera. Entonces, ejemplo, para recuperar el sistema académico, recurso a un servidor. ¿Se necesita? Sí. ¿Base de datos? Sí. ¿Personal de TI? Sí. Internet sí. Backup sí. Y aplicación académica también. Entonces la idea es determinar qué recursos son indispensables para recuperar las actividades. En el 3.7, dependencias de terceros. Y aquí se analizan los proveedores y terceros de los que depende la actividad. Por ejemplo, ¿no? Una empresa puede depender de proveedor de Internet, proveedor cloud, proveedor de software, banco, empresa de telecomunicaciones, servicio de energía, operador logístico. Acá la pregunta clave es, ¿qué ocurre con nuestra continuidad si nuestro proveedor también está indisponible, ¿no? Indisponible, perdón. Entonces, esto es especialmente importante porque una organización puede tener un excelente plan de continuidad pero depender de un tercero, ¿no? Que no tenga capacidad de recuperación. Muy bien. El 3.8 trata de pérdida máxima de datos. ¿De qué trata eso? Bien, acá se determina, ¿no? Cuánta información estamos dispuestos a perder como consecuencia de una interrupción. Entonces, esto se relaciona directamente con el RPO. Muy bien, el punto objetivo de recuperación. Ejemplo, ¿no? Si el RPO, por ejemplo, es 4 horas, significa que ante una recuperación, la organización acepta como máximo perder aproximadamente 4 horas de datos, dependiendo del escenario y de la estrategia del resultado, ¿no? O del respaldo, perdón. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el último backup que se haya realizado a las 10 de la mañana. Hay un incidente que ocurrió a las 2 de la tarde. Entonces, si no existen mecanismos adicionales de recuperación, potencialmente podrían perderse los datos generados entre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muy bien. 3.9 es presentación de los resultados. Bueno, después de realizar todo el análisis, hay que consolidar y presentar los resultados del BIA. Y la organización debería poder identificar actividades críticas, impactos, MAO, prioridades de recuperación, recursos necesarios, dependencias, requisitos de recuperación, necesidad de información, ¿no? O el resultado permite responder, ¿no? ¿Qué esperamos primero? ¿Cuánto tiempo tenemos y qué necesitamos para hacerlo? Muy bien. El 3.10, ¿de qué trata? Bueno, ahí es revisión periódica del análisis de impacto en el negocio, ¿no? El vía acá no debería hacerse una sola vez y archivarse, debe revisarse periódicamente porque pueden cambiar los procesos, los sistemas, los proveedores, el personal, la tecnología, los requisitos legales, los productos y los servicios, las dependencias, los riesgos, ¿no? Por ejemplo, en 2026 una organización puede depender de un servidor local. En 2027 puede migrar a Azure o AWS, este, o a AWS, perdón. Entonces, el vía debe actualizarse, ¿no? Porque los recursos de independencia cambian. Muy bien. En el punto 4 es gestión de registros guardados en base a este documento. Bueno, acá se controla la información generada durante el proceso. Por ejemplo, los cuestionarios de la guía, los resultados, las matrices, las evidencias, las aprobaciones, las revisiones. La finalidad es mantener evidencia y control de los registros asociados al análisis. Muy bien. En el punto 5 es validez y gestión de documentos. Este punto controla el propio documento metodológico. La versión, la fecha responsable, la aprobación, las modificaciones, el control documental. Y esto permite saber cuál es la versión vigente de la metodología. Muy bien. En el punto 6, apéndices finalmente se incorporan los materiales complementarios que sean necesarios, ¿no? Para aplicar la metodología. Por ejemplo, los formularios, los cuestionarios de la vía, las matrices, las instrucciones, las tablas de evaluación, etc. Muy bien. Muy bien. Entonces, el vía responde, ¿qué, qué puede interrumpirse? ¿Qué impacto tendría? ¿Cuánto tiempo podemos soportarlo? ¿Qué necesitamos para recuperarlo? ¿Y qué debemos recuperar primero? Entonces, el documento fuente confirma que el vía no se integra al alcance del SGCN y que se aplica a las actividades que sustentan los productos y los servicios de la organización. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar del documento? Muy bien. A ver, ¿cómo sería un resumen, no? A ver, la metodología para análisis del impacto en el negocio de la vía establece, ¿no? Cómo identificar las actividades críticas de una organización y determinar qué ocurre si se interrumpen, cuánto tiempo puede tolerarse la interrupción y cómo deben recuperarse. Entonces, los puntos principales que hemos mencionado, por ejemplo, el punto uno, ¿no? Objetivo, alcance y usuario. Acá se define para qué se realiza el vía, dónde se aplica y quién participa. ¿Muy bien? El punto número dos del documento de referencia. Acá establece las normas y documentos que sirven de base principalmente a la ISO 21031. El punto 3 es justamente la metodología de vía y es el núcleo del documento.
¿no? Ahí hemos visto diferentes puntos como organizar los responsables, identificar las actividades, evaluar el impacto, determinar el MAO, calcular el trabajo acumulado, identificar recursos necesarios, analizar dependencias de terceros, determinar la pérdida máxima de datos, presentar resultados, revisar periódicamente el guía, etcétera. ¿Muy bien? En el punto 4 es gestión de registros. Ahí eso quiere decir controlar la información generada durante el día. En el punto número 5 gestión documental. Ahí es controlar las versiones, las modificaciones y las aprobaciones. Muy bien. El punto 6 hemos visto también incluir materiales complementarios para aplicar la metodología. Muy bien. Eh, en esencia, ¿no? El documento busca responder qué debemos recuperar, qué tan rápido debemos hacerlo y qué necesitamos para lograrlo. Muy bien. Muy bien. Entonces, espero que haya sido, digamos, claro en la presentación, en la explicación, ¿no? Del documento, de su contenido. Bien. Eh, si alguien está interesado en adquirir el documento con mucho más detalle, ¿no? Tiene un precio de $50. Es asociado al nicho, ¿no? De la empresa. Bien. Si alguien desea, por ejemplo, una formación profesional práctica, un taller práctico tiene un precio de $500. $500 puede pagar en cuotas. Muy bien. Si alguien desea el voucher, solamente el voucher para eh, tener la certificación como líder implementador en ISO 22301, tiene un precio de $100. Muy bien. Si alguien desea las plantillas, tiene un precio de $500. Pero yo les aconsejo llevar la formación profesional, que cuesta $550. Incluye todo, ya, el voucher, las plantillas, la formación práctica, las asesorías, ¿no? Los simuladores, etcétera. Muy bien. Con solo $550 y pueden pagar en cuotas inclusive, en cuotas de $100. Muy bien. Muy bien. Somos partners ArtiPro, Sergio y GSD Concil. Muy bien. Entonces nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.